vamos a enlazar con una cosa que se quedó en el tintero el martes, pero creo que encaja bien porque voy a dedicar esta sesión al desarrollo del monaquismo. Entonces, simplemente voy a decir algunas palabras al principio sobre cómo era la estructura de la Iglesia de Egipto, más o menos, y su conexión con el monaquismo, porque están en cierto modo relacionadas. Habíamos hablado el otro día de que los obispos de Alejandría, tenemos constancia de ellos a partir de Demetrio, que es de finales del siglo II, principios del siglo III, es del primer... No puedo estar chupando el caramelo. Es del primer obispo del que tenemos realmente constancia histórica, y sabemos que también fue el primer obispo que es lo que Wipsiska, que es una de las historiadoras de la iglesia copta más temprana, llama obispos o patriarcas monárquicos, porque se crea una especie de centralismo en Alejandría y todos los obispos del resto de la Jora, del resto del país del Nilo, todos esos obispos van a ser nombrados desde Alejandría. O sea que se crea una especie de centralismo y de control establecido desde Alejandría por estos obispos. Demetrio de Alejandría, será quien nombre a Heraclás, que será como su sucesor, o sea que incluso también nombran a sus sucesores, lo cual garantiza también que en esta época tan convulsa de tanta diversidad de opinión, digamos, por llamarlo de alguna manera, es cuando se garantiza un poco la continuidad de ciertas líneas de pensamiento mediante este tipo de nombramientos y de control sobre los nombramientos de los obispos. Heraclás, además, decíamos el otro día que es el primero al que se aparece en documentos nombrado como papa, ¿no? Es papas. Voy a volver atrás aquí. Y esto, claro, genera una cierta oposición en la Jora, una cierta oposición en el resto de Egipto por este control que hay sobre los nombramientos de los obispos. Y se crea una red de pequeñas iglesias, esta pequeña red de eclesiae, que eran un poco independientes y que estaban fuera de las ciudades, estaban en los contornos de las ciudades. Esto es naturalmente una reacción digamos, natural. Los obispos nombrados por el patriarca de Alejandría tenían que ir a Alejandría una vez que eran nominados, digamos, tenían que ir a Alejandría a recibir un poco la ordenación o la consagración, y luego tenían una autonomía bastante limitada. Los obispos en cada una de las ciudades y pueblos de Egipto tenían autonomía para nombrar a los rangos inferiores en la iglesia. Entonces ellos nombraban a los presbíteros, a los lectores, nombraban a los diáconos, nombraban a toda la jerarquía por debajo del obispo en cada ciudad, y organizaban pues los servicios básicos que había de bautismos, predicación, y luego manejaban un poco la propiedad de cada iglesia en cada lugar. O sea, tenían una autonomía un tanto limitada, pero que sabemos sabemos por documentos diversos. Ayer les hablé un poco de los documentos que tenemos en papiro. Sabemos que tenían un poco de control económico sobre las propiedades de las iglesias, y tenían una figura que se llama el ecónomo. Había unas figuras que controlaban un poco las propiedades de las iglesias en cada uno de los sitios. Y también, por supuesto, se ocupaban de la caridad, que era muy importante, ¿no? Entonces, se ocupaban de atender, y esto lo tenemos atestiguado no solo en los papiros, sino también en la literatura geográfica, en la atención a los presos en las cárceles, y luego las atenciones en las enfermerías o los, digamos, hospitales, si se les puede llamar así. Los obispos no procedían de familias privilegiadas, y es aquí donde se encuentra que se borran, digamos, las distancias, o se borran los límites entre las poblaciones helenizadas de clases más altas y las poblaciones
egipcias o de tradición egipcia más bajas. Encontramos que hay obispos nombrados no de familias altas, sino obispos nombrados entre la población, incluso, y muy a menudo, obispos nombrados entre los monjes de las comunidades monásticas, y muchos de ellos eran hablantes de copto, o sea que nos encontramos aquí como hay una integración en la jerarquía de la Iglesia de las clases egipcias, de las clases más bajas egipcias, ¿no? Bajas, no necesariamente más bajas, pero que una de las cosas que no se garantiza por eso es que no se necesitaba una educación especial. Lo único que se le exigía a estos futuros obispos y también otros rangos de la Iglesia era conocer las escrituras sagradas. Entonces esto lo encontramos, creo que tengo aquí tengo aquí una traducción de una parte de un texto en un ostracón, que es una ordenación de unos diáconos que solicitan al obispo. Aquí se ve, como en este documento, se ve que es el obispo el que va a nombrar estos diáconos, y estos explican que cumplen con los requisitos, y los requisitos, entre ellos, como ven aquí, son aprender el Evangelio según San Juan y memorizarlo antes de Pentecostés. O sea que esto es un ejemplo, esto es uno de los requerimientos. Pero como se ve, lo dice: hemos solicitado a su paternidad que nos ordene diáconos, estamos listos para la observación de los mandamientos y cánones y para obedecer a todo superior, observar nuestras bases en los días de comunión y aprender el Evangelio según San Juan y memorizarlo antes de Pentecostés. Y si no lo logramos, sino que lo necesitamos para leerlo, o sea que necesitan chuleta, no seremos ordenados. Es interesante porque es la única prueba, digamos, de conocimientos que se les exige, que es el conocimiento de las escrituras sagradas. Por lo cual, en estas primeras jerarquías eclesiásticas en Egipto encontramos que hay una especie de ya mezcla de la población, y hay zonas más helenizadas y zonas menos helenizadas. Podemos esperar que en la Tebaida haya más obispos que hablan únicamente copto o que conocen el griego peor, y en zonas más cercanas a Alejandría haya un poco más de conocimiento de la lengua griega. O sea pero que ya encontramos que hay que empiezan digamos, a mezclarse clases que han permanecido, digamos, separadas en todas las posiciones digamos, llamémoslas de poder. Tenemos a finales del siglo IV ya tenemos, y refiriéndome ahora a la importancia de las escrituras sagradas para estas primeras comunidades, tenemos el establecimiento del canon de los libros que son considerados que pertenecen al canon del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y uno de los testimonios más antiguos que conservamos es precisamente de Atanasio, hablé de él ayer, que fue el gran Antiarriano, patriarca de Alejandría intermitentemente, mientras que el emperador fuera antiarriano. Entonces Atanasio podía estar, porque era un martillo pilón antiarriano, y tuvo que estar exilado mucho tiempo. Pero en una de sus epístolas festales, una de estas cartas que anualmente el patriarca envía a las comunidades con la fecha, porque se calculaba la fecha de la Pascua, se enviaba en esta carta la fecha de la Pascua, y se aprovechaba para dar algún otro tipo de enseñanza. En esta carta, en la festal del número 39 del año 367, encontramos el primer establecimiento de un canon, de los libros que se pueden y se deben leer. Pensemos que en este momento es cuando nos encontramos los códices de Nag Hammadi, con todos esos textos apócrifos y gnósticos que fueron enterrados y escondidos, probablemente también a final del siglo IV. Entonces es en esta época, no es demasiado suponer, decir, pues cuando nos encontramos este establecimiento de un canon y tal, y ya se publica oficialmente, entonces es cuando van y se esconden. No es, pero es el ambiente, ¿no?, que había. Luego, les voy a poner estos dos ejemplos, y luego en el tratado de Shenute, del que les daré un pequeño extracto, que es un tratado. Los tratados de Shenute llevan como título el Incipit, y precisamente este tratado, este discurso, es un discurso.
empieza con la frase «estoy asombrado», y entonces por eso el título de este discurso se llama «Estoy asombrado». Es porque simplemente es las primeras palabras del discurso. Y en este «estoy asombrado» es donde él es como un discurso dirigido a la comunidad cristiana de Panópolis y les dice los libros que no deberían leer, ¿no? Y entre ellos todos estos gnósticos. Son estos dos ejemplos de los que les voy a dar ahora unos pequeños pasajes. Entonces aquí Atanasio dice en su epístola festal, yo ya tengo un miedo de que me lo haya corregido, pero sí, esta epístola que les decía, de la número 39 del 367, dice: entre tanto que algunos han echado mano a formar para sí mismos una lista de los ya nombrados libros apócrifos y de intercalarlos con la escritura divinamente inspirada, respecto a la cual hemos sido plenamente persuadidos, así como aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra la entregaron a los padres, me ha parecido bien a mí también, habiendo sido estimulado a ello por verdaderos hermanos, alistar en orden los libros que están incluidos en el canon y que nos han sido entregados con acreditación de que son divinos. Y a continuación lista los 27 libros que se pueden leer, o sea, los 27 libros del Antiguo y el Nuevo Testamento que son aceptados, ¿no? Que nadie añada a estos o quite algo de ellos. No se hace ninguna mención de los libros apócrifos. Aquellos son inventos de los herejes, que escriben de acuerdo a su propia voluntad y gratuitamente les asignan y añaden fechas para que, ofreciéndolos como escritos antiguos, ellos puedan tener una excusa para desviar a los simples. O sea que aquí es realmente una condena de todos estos evangelios apócrifos que circulaban y todos los textos gnósticos de los que hablamos ayer, de los cuales hay, la colección fundamental está en los códices de Nag Hammadi. Shenute en su discurso «Estoy asombrado» dice: ¿y quién ha dicho que hay otro evangelio fuera de los 4 evangelios? Y la Iglesia no lo ha rechazado como hereje. Y él, Pablo, esto se refiere a Pablo en la segunda epístola a los Corintios, Pablo dice, no hay otro, a menos que algunos te molesten queriendo cambiar el evangelio de Cristo. Nosotros mismos hemos aceptado libros apócrifos sin saber de quién son. ¿Por qué no los aceptaron los aceptan como apócrifos? ¿Por qué no los aceptaron todos los santos padres? Y más aún nuestro padre, el arzobispo Apatanasio. Y aquí hace Shenute referencia a hasta la epístola festal de Atanasio, que circuló por todo Egipto, el que pertenece al verdadero conocimiento, sino más bien los rechazó en exceso, los rechazó grandemente, ¿no? O sea, aquí es la referencia a todos estos libros apócrifos, por lo cual aquí vemos el papel de la Biblia, una Biblia ya establecida con un canon que pudo variar, porque hay libros como Esther, por ejemplo, entró y salió del canon en diferentes momentos, o sea que, pero esta lista más o menos, que es los 4 evangelios y todas las epístolas paulinas y todo eso, tal y como lo conocemos, esto aparece ya establecido cuando a la vez para acceder a esta jerarquía eclesiástica hay que tener conocimiento de las escrituras sagradas, ¿no? Son como testimonios de la importancia del texto bíblico ya en el siglo IV. Y pasemos entonces al monaquismo en Egipto. Ya hablé el otro día sobre Filón de Alejandría y su descripción de las comunidades ascéticas, las comunidades de los terapeutas, y descritas en su tratado sobre la vida contemplativa. Eran unas comunidades que él decía que existían en muchos más lugares, pero que la comunidad más abundante y más importante era la que estaba a orillas del lago Mareotis, como tienen aquí. Aquí está Alejandría, y a orillas del Mareotis una comunidad retirada que se dedicaba al servicio de Dios. Y aquí es donde dice, lo vuelvo a poner, pero ya lo hemos visto. Estos hombres que abandonan su propiedad, lo quiero volver a repetir porque luego veremos cómo todo esto tiene una continuidad en los primeros escritos monásticos. Estos hombres abandonan su propiedad sin mirar atrás, ¿no? Y no son atendidos por esclavos porque consideran que todas las personas Dios los ha hecho a todos iguales. Y se entregan durante todo el día, del amanecer a la noche, a los ejercicios espirituales, a leer las escrituras sagradas. En el caso de estas comunidades
que describe Filón, que eran judíos, leerían el Antiguo Testamento, pero vemos la importancia de las Sagradas Escrituras también para las comunidades cristianas que empiezan a surgir entonces, ¿no? En cada casa hay un santuario y luego se describe un poco la vida en la austeridad de la vida de estos terapeutas, que no beben, que no comen nada costoso, sino que solo comen pan y un poco de sal y solo beben agua del manantial. O sea que es una vida en austeridad dedicada al servicio a Dios, dedicada también a la lectura o a la memorización de las Escrituras, y en que todos los hombres han sido creados por igual y por tanto no hay diferencias. Y esto es un patrón que se parece mucho al patrón en el que luego nos encontramos a las primeras comunidades ascéticas de Egipto. Luego Eusebio de Cesarea, mucho más tarde, ¿no?, en el siglo IV, cuando hace esta descripción del origen del cristianismo en Alejandría y se refiere a Marcos, dice que hay una multitud de creyentes que llevan una vida ascética, filosófica, y que, dice, Filón pensó que valía la pena describir sus actividades. O sea que Eusebio toma la descripción de la vida contemplativa de Filón como la descripción de las comunidades monásticas cristianas, ¿no? Pero vayamos un poco al monaquismo en Egipto. Tenemos varias fuentes que nos describen todo el panorama monástico. Hay diversas clases de ascetismo. La principal diferenciación es el monaquismo anacorético, o sea, de los que se retiran al desierto, y el monaquismo cenobítico, que son los que llevan una vida organizada en unas comunidades que normalmente viven en un espacio arquitectónico concreto y que siguen una regla monástica. Son dos tipos de vida diferentes, pero están digamos, conectadas. Parece que hay como una especie de evolución del ascetismo anacorético al cenobitismo, pero son tipos de vida monástica que de hecho son contemporáneas, o sea, una no elimina la otra, sino que el surgimiento del cenobitismo van a ser formas de vida simultáneas. Y estas las describen, y ahora las veremos un poco más en detalle, incluso los textos que se produjeron en su seno. Estas las describen Jerónimo, Casiano, y tenemos un montón de fuentes literarias que nos describen más o menos la visión exterior por los viajeros, que nos describen un poco cómo fueron. Jerónimo, en la epístola número 22, que está dedicada a una joven que va a entregarse a la vida en una comunidad de vírgenes, le hace una descripción de lo que es la vida ascética, y entre otras cosas le dice: son tres las clases de monjes. Este es uno de los textos así más conocidos de la diferenciación entre los tipos de monje en Egipto. Y Jerónimo le dice a Eustocio: en Egipto hay tres clases de monjes. Primero están los cenobitas, que son, a estas alturas ya, Jerónimo, en el siglo IV ya existen comunidades cenobíticas bastante bien organizadas, de las que hablaré a continuación. Cenobita viene de las palabras en griego koinos, bios, vida común. Koinos es común, bios, vida, ¿no? Cenobita es el que vive en una vida en comunidad. Llamados en su lengua nativa, que se refiere a la lengua egipcia, sauges. Y este texto está en latín, o sea, Jerónimo escribió este texto en latín. Sauges viene de una palabra copta, o una palabra egipcia, que significa reunir o juntar. Entonces, sauges son los que viven juntos, ¿no? Que significa los hombres que viven en una comunidad. Esto es la traducción de Jerónimo. Luego veremos que Jerónimo es crucial para la difusión del ascetismo egipcio en el resto del Mediterráneo. En segundo lugar están los anacoretas. Anahoreo significa desplazarse, huir, ¿no? Alejarse, ¿no? Entonces, se llaman anacoretas todos los que se desplazaron, huyeron al desierto y se instalaron en el desierto. Algunos lo hicieron por ascetismo, otros por huir de las persecuciones y otros por huir de los impuestos que no podían pagar, ¿no? Y que preferían estar en el desierto. Entonces, hay un libro que describe este fenómeno, que se llama El desierto, una ciudad, porque el desierto se pobló en torno en el siglo III, después, en esa gran crisis económica que hubo en el imperio. Hubo grandes
grandes huidas al desierto y la gente, los desiertos en torno al Nilo se poblaron de gente que habitó en las tumbas faraónicas, se reutilizaban para, pues, como viviendas, ¿no? En segundo lugar, pues, están los anacoretas que viven en el desierto, cada uno por su cuenta. Esto es interesante porque están en contraposición los que viven en comunidad y los que viven independientemente. Y son llamados así porque se han retirado de la sociedad humana. En tercer lugar está la clase llamada Remnuot. Remnuot en egipcio significa simplemente hombre en soledad. Uot significa único o solo. Es como hombre solitario, ¿no? Un tipo muy inferior y poco considerado propio de mi propia provincia, o al menos originario de ella. Estos viven juntos de 2 en 2 y de 3 en 3, pero rara vez en grandes cantidades, y no están sujetos a ninguna regla, sino que hacen exactamente lo que les parece. Y luego describe como si ven que hay una fiesta, llegan y se llenan de comida hasta que explotan, y que se llenan las mangas de comida y se lo llevan, y luego visitan a mujeres y tal, o sea que los describe como una clase inferior. Pero bueno, que queda muy claro que existen a la vista de Jerónimo los cenobitas y los anacoretas como dos tipos de vida diferente. Juan Casiano en sus conferencias también describe los monjes de Egipto y hace también una descripción semejante. Dice, hay 3 tipos de monjes, de los cuales 2 son admirables y el tercero es una cosa pobre, una clase inferior, que por supuesto hay que evitar. El primero es el de los cenobitas, que viven juntos en una congregación y son gobernados por la dirección de un único anciano. Aquí se añade esta jerarquía en la que hay un anciano, un abad, se crean unas jerarquías. Y de este tipo hay el mayor número de monjes que habitan en todo Egipto. Claro, es una época en la que ya... La segunda es la de los anacoretas, que primero se formaron en el cenobium, en las comunidades, y luego se perfeccionaron en la vida práctica y eligieron los lugares retirados del desierto. Y en este orden también esperamos ganar un lugar. Y aquí es interesante porque de lo que da constancia es de que una vez que se crearon los primeros cenobios y los ascetas se organizaron en comunidades que convivían en unos espacios arquitectónicos concretos y con unas reglas bastante estrictas de forma de vida, sin embargo, mantuvieron como parte de su vida ascética las estancias en el desierto. Entonces tenemos por ejemplo, Shenute, que es un gran fundador de un cenobio, que hacía como estancias en zonas alejadas en el desierto para meditar y para tener una vida estética también. O sea que es como una especie de combinación de la que Casiano aquí nos da constancia, pero que también encontramos en los documentos de la orden de Shenute. Y luego el tercero, que es el despreciable orden de los sarabaitas, que son unos que vagan de aquí para allá y que no tienen orden, ni siguen ninguna regla ni ninguna jerarquía. Luego tenemos tenemos también otras fuentes que nos describen otras formas de vida monástica. Y les he traído esta que nos da la Historia Monacorum, que es un texto escrito por un viajero a Egipto. No se sabe quién es. Se atribuyó en principio, por ejemplo, a Rufino, porque Rufino hizo una traducción al latín y por eso se lo atribuyó a él, pero no se sabe muy bien. Es un texto escrito por un viajero que describe las comunidades de Egipto. Se me ha olvidado mencionar que estas comunidades monásticas de Egipto fueron muy, muy populares y atrajeron viajeros. Por eso tenemos tantas descripciones de gente de fuera, como Jerónimo, como Casiano, como la Historia Monacorum, como Palladio, la Historia Lausíaca, porque atrajeron mucha atención y por eso las formas de vida monásticas de Egipto se extendieron al resto del Mediterráneo. Y tenemos aquí una descripción de formas de vida monástica en una ciudad, en Oxirrinco, que es una ciudad conocida por sus papiros, ¿no? Pero que es una ciudad plenamente una ciudad y que nos habla de formas de vida monástica, pero urbana, ¿no? Y él describe, este viajero, dice, también fuimos a Oxirrinco, una de las ciudades de la Tebaida. Oxirrinco está un poco al sur del Fayum, ¿no? La Tebaida es que en el siglo IV es como se extiende hacia el norte,
pero la Tebaida propiamente está más al sur. Pero en este texto se incluye Oxirrinco en la Tebaida. No se puede hacer justicia a las maravillas que allí vimos. Está tan lleno de monasterios que las murallas resuenan con las voces de los monjes. Otros monasterios rodean la muralla, de manera que se ha creado otra ciudad en el exterior. Los templos y el Capitolio de la ciudad estaban llenos de monjes y también cada barrio de la ciudad. Puesto que la ciudad es grande, hay 12 iglesias en las que la gente se reúne. Hay oratorios para los monjes en cada monasterio. Los monjes son casi una mayoría en comparación con los habitantes de la ciudad y se alojan en las puertas de entrada, incluso en las torres. Se dice que hay 5.000 monjes dentro de los muros y otros tantos también fuera de ellos, y que no hay hora del día o de la noche en la que no estén rezando a Dios. Pues no hay herejes ni paganos en la ciudad, sino que todos los ciudadanos son creyentes y catecúmenos, de manera que el obispo puede bendecir a la gente por la calle. Entonces esto es una descripción de otro tipo de forma de vida monástica, digamos, que son las comunidades urbanas, ¿no? Luego tenemos textos, estos textos que les he mencionado, tanto Jerónimo como Juan Casiano, como la Historia Monacorum o la Historia Lausiaca de Palladio, son todos textos externos, son textos que son la perspectiva externa, porque son todos escritos por viajeros y visitantes, que muchos de ellos, claro, son visitas muy largas. Tenemos, por ejemplo, un texto que se llama la Epístola de Amonio, que permaneció hasta 5 años en los monasterios de Pacomio, o sea que eran visitas muy largas. También viajar en la antigüedad era muy caro, muy largo y muy difícil, entonces uno no se iba 15 días a la Tebaida, se iba un tiempo considerable. Pero luego tenemos una serie de autores que son coptos y que es como la perspectiva interna. Tenemos a Pablo de Tama, tenemos a Esteban de Tebas, que son autores de obras que están todas en torno a la vida dentro de las celdas, a instrucciones sobre cómo estar dentro de las celdas, y son instrucciones y recomendaciones sobre cómo meditar, cómo huir de los pensamientos negativos, cómo abandonar la vida secular y olvidarse te recomiendan cómo te olvidas de tus padres, cómo te olvidas de tus riquezas y tal. Son textos de instrucciones monásticas y que son muy tempranos. Tanto Pablo de Tama como Esteban de Tebas son autores del siglo IV, por eso son muy interesantes. Les pondré un trocito luego de Esteban de Tebas que tengo ahí. Luego están los apotegmas de los padres, que los nombré ayer, que son dichos de los padres. Ahora les pondré algunos ejemplos, que son textos muy breves, algunos muy anecdóticos, algunos son dichos que son muy semejantes a los apotegmas de sabiduría que ya existían anteriormente en la tradición griega. Y luego tenemos a Pacomio y a Sienute, que son los dos grandes fundadores de los que hablaré con más detalle a continuación. Por lo tanto, estos son los tipos, digamos, de monaquismo que nos encontramos en Egipto y fuera. El monaquismo anacorético o semi-anacorético, que ahora explicaré lo que es. El monaquismo cenobítico, que es el de vida en comunidad. Las comunidades urbanas y las comunidades de vírgenes, que son comunidades que encontramos atestiguadas, por ejemplo, en la vida de Antonio, que es donde deja su hermana. Antonio deja a su hermana cuando decide entregarse al desierto. Su hermana depende de él porque los padres han muerto, entonces tiene que aparcarla en algún lado, ¿no? Entonces, estas comunidades de vírgenes son también una solución social a las mujeres que están solas, mujeres que se quedan viudas o mujeres que no se casan o que se quedan huérfanas. Es una solución fácil. Veremos en algunos textos cómo se dice que el desierto no es el lugar para las mujeres, por lo tanto se organiza socialmente una forma de vida, llamémosla ascética, que son las comunidades de vírgenes que viven en las ciudades. Entonces veamos estas comunidades anacoréticas o semi-anacoréticas que están atestiguadas, como hemos visto sobre todo en los dichos de los padres del desierto, en los apotegmata patrum, en la literatura de viajes que les he mencionado y también en la geografía, porque tenemos también vidas más extensas de padres del desierto, como la vida de Antonio. Tienen aquí una imagen, que ahora les verán más
más grande de unas excavaciones belgas en esta zona al oeste del delta, en la zona desértica al oeste del delta, que es la zona de Nitria y de Kelia y del Wadi Natrun, que tienen ahí, en todas estas zonas en las que hoy están todos, el monasterio de los sirios, los monasterios que se pueden visitar hoy, están todos en esa zona, pero toda esa zona de los Kelia y de Nitria eran zonas semidesérticas en las que se establecieron estas primeras comunidades semianacoréticas. Como ven, se tratan de unidades que están distanciadas unas de otras, pero suficientemente cercanas como para poder prestarse ayudas unos. O sea, estos no son monasterios. Cada uno de estos es como una celda semi-individual y son como urbanizaciones, digamos, de unidades en las que habitaba uno o dos eremitas. Tenemos aquí el mapa. Estas las excavaciones belgas que les decía, que creo que son de los 90. Ven, cada una de esas unidades tienen normalmente una zona para la oración, una zona para donde vivía el anciano, y luego normalmente el anciano tenía uno o dos discípulos que le servían y que estaban también, que convivían en estas pequeñas, digamos, unidades monásticas, unidades, no sé cómo llamarlas, como soluciones habitacionales ascéticas. Estas normalmente tenían un pequeño pozo o algo así. Lo que tenían estas comunidades es que, de ventaja, es que se prestaban protección unos a otros y tenían algunos edificios en común. A lo mejor tenían una iglesia en común, o tenían incluso a veces algunos lugares donde podían reunirse en una sinaxis anual, en unas reuniones anuales, y sobre todo, por ejemplo, para la celebración de la Pascua, que era como la celebración anual más importante para estas comunidades. Entonces, esto es lo que tienen de interesante, que a lo mejor compartían un pozo, y el hecho de estar un poco más juntos podían protegerse también de los ataques de los bandidos, porque había mucha peligrosidad y criminalidad en el desierto. Me imagino que ahora también. Yo no me iría a vivir al desierto, pero bueno. Aquí tienen una reconstrucción también. Esto todo lo he tomado de estas excavaciones de los belgas. Aquí tienen más o menos cómo serían estas pequeñas unidades, con un pozo y con una zona de habitación y con una zona, probablemente tenían un pequeño huerto, estas cosas. Y aquí tienen unas imágenes de las excavaciones en la zona de Kelia, para que vean un poco cómo son. Estas funcionaron así. Esto no es necesariamente del siglo IV, esto creo que es bastante posterior, pero puede dar una idea de cómo eran estas celdas individuales en la época del siglo IV. Los Apotegmata Patrum, que son como una de las principales fuentes para entender cómo funcionaba la vida monástica en estas comunidades semianacoréticas, ya me referí ayer a ellas como pequeñas, como colecciones. Luego se pusieron por escrito en colecciones alfabética y sistemática, que fueron las dos principales, pero que eran anécdotas o palabras de sabiduría atribuidas a estos padres sabios que vivían en estas comunidades en el desierto, y que circularon de boca en boca, y también circularon en colecciones alfabéticas o simplemente atribuidas a un sabio, a un hombre de estos, a un padre del desierto en concreto. Circularon en varias lenguas. Tenemos traducciones al griego, latín, copto, siríaco, árabe, etiópico. Hay colecciones en todas las lenguas, ¿no? Normalmente la forma básica es la de un dicho, ¿no? Dicho, o incluso una conversación, una pregunta-respuesta entre un anciano y un discípulo, ¿no? Pero luego estas
estos apotegmas se fueron extendiendo incluso a pequeñas anécdotas que dieron lugar un poco a la semilla de lo que serían vidas monásticas más largas. Aquí les traigo algún ejemplo, ¿no? Estos son atribuidos al padre Poimen, que significa pastor. Y dice, el Abba Poimen dijo, el cuidado del corazón, el examen de uno mismo y el discernimiento son las 3 virtudes que guían al alma. Ya está. Esto es una oración de sabiduría, es un dicho sabio. Y esto sería como la forma básica de apotegma de los padres. Luego tenemos otra cosa un poco más extensa. Un hermano preguntó a Abba Poimen, ¿cómo debe vivir un hombre? Y el anciano le respondió, ahí tienes a Daniel, contra el que no se encontraba otra acusación más que el culto que daba a su Dios. Y aquí se ve también la importancia del conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque ya desde las formas más básicas de literatura monástica, si se le puede llamar así, ya encontramos que hay una continua referencia a los textos bíblicos. Entonces aquí tenemos una cita de Daniel. Es interesante ver si luego estas citas se corresponden con la versión que tenemos de Daniel o no. Y luego les he traído un episodio un poco más largo para que vean lo que sería un episodio, y iba a decir es anecdótico, no es anecdótico, es un episodio simplemente que es como una narración, es una narrativa, ¿no? Y esta es atribuida a Arsenio. Arsenio se encontraba en Canopo. Canopo está en el delta, al este del delta. Y luego en Canopo será donde se fundó un importante monasterio del que hablaré a continuación. Una vez que Arsenio se encontraba en Canopo, vino de Roma una matrona virgen. Es que Canopo, claro, al estar en la costa es donde llegaban los barcos. Vino de Roma una matrona virgen muy rica y temerosa de Dios para verle. La recibió el arzobispo Teófilo y ella le pidió que intercediese ante el anciano para que la recibiera. El arzobispo se acercó a él y le dijo, una matrona ha venido de Roma y quiere verte. Pero el anciano no consintió en recibirla. Cuando la dama recibió la respuesta, hizo preparar su cabalgadura diciendo, confío en Dios en que he de verle. En nuestra ciudad hay muchos hombres, pero yo he venido a ver no un hombre, sino un profeta. Al llegar a la celda del anciano, por disposición divina, el anciano se encontraba providencialmente fuera de ella, y al verle la matrona se arrojó a sus pies. Pero él, indignado, la levantó y le dijo mirándola fijamente, si quieres ver mi rostro, míralo. Pero ella, llena de confusión, no le miró. El anciano continuó, ¿no has oído hablar de mis obras? Eso es lo que hay que mirar. ¿Cómo te has atrevido a hacer una travesía tan larga? ¿No sabes que eres una mujer y que una mujer no debe salir a ninguna parte? Este lo he traído porque también tiene no solo esta parte de rechazo del rechazo del mundo y de cómo los anacoretas no quieren ver, muchos juraban no volver a ver a una mujer, y tenemos casos de anacoretas cuya madre se ponía a la puerta diciendo quiero ver a mi hijo y no se dejaban ver nunca más, ¿no? Y entonces por eso he traído este episodio, porque tiene varias cosas interesantes. Dice, irás a Roma y dirás a las demás mujeres, he visto a Arsenio, y convertirás el mar en un camino para que las mujeres vengan a verme, como diciendo, ahora vas a ir a darme propaganda para que vengan todas a querer verme, ¿no? Y ella respondió, si Dios quiere que vuelva a Roma, no permitiré a ninguna mujer que venga aquí, pero ruega por mí y acuérdate siempre de mí. Arsenio le contestó, pide a Dios que borre de mi corazón tu recuerdo. Que borde, ¿no? Al escuchar estas palabras, ella se retiró llena de turbación y al llegar a Alejandría cayó enferma a causa de la tristeza. Se comunicó su enfermedad al arzobispo. Al arzobispo es Teófilo, que es el patriarca de Alejandría, dice, que vino para consolarla y le preguntó qué sucedía. Ella le dijo, ojalá no hubiera ido allí. Dije al anciano, acuérdate de mí, me respondió, pide a Dios que borre de mi corazón tu memoria, y me muero por ello de tristeza. Y el arzobispo le dijo, ¿no te das cuenta de que eres una mujer y que el enemigo combate a los santos por las mujeres? Por eso te ha hablado así el anciano, pero él rogará sin cesar por tu alma. De este modo quedó curado el corazón de la buena mujer y volvió a su casa llena de alegría. Bueno, esto es un apotegma atribuido a Arsenio, pero vean que la diferencia entre una oración de sabiduría y una narrativa que incluye enseñanzas y incluye principios que luego van a guiar la vida monástica, que es el rechazo a toda la vida secular y tal. Todo aparece recogido en estas pequeñas anécdotas. Hay anécdotas también, por ejemplo, sobre curaciones, expulsión de demonios y tal, que luego formarán parte fundamental de todas estas vidas de santos, ¿no? En las que aparecerán una serie de elementos, curaciones milagrosas o lucha contra los demonios,
que ya han aparecido, digamos, en piezas sueltas en los apotegmas de los padres. Y ahora hablemos de Antonio y de la vida de Antonio, que es una de las escrita por Atanasio, precisamente por el patriarca de Alejandría Atanasio, que reúne muchas de las características de la vida, porque él fue como el modelo de Anacoreta. Ya mencioné ayer el pasaje en el que Antonio ya había nacido en una familia cristiana, no es como otros, hay otros de los cuales se narra su conversión, como por ejemplo Pacomio era pagano y se convirtió, y en sus vidas se menciona esta conversión. Antonio era ya cristiano, había nacido de una familia cristiana, sus padres murieron y una vez entrando en la iglesia oyó una lectura de Mateo, que se aplicó a sí mismo, y por eso como decidió entregarse al ascetismo. Y esto es uno de los pasajes que se considera como que sirve como para datar la fecha en la que ya existía una Biblia en copto, pero para que vean cómo es, ¿no? Dice: pensando estas cosas entró a la iglesia. Sucedió que en ese momento se estaba leyendo el Evangelio y se escuchó el pasaje en el que el Señor dice al joven rico: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, luego ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Como si Dios le hubiese puesto el recuerdo de los santos y como si la lectura hubiera sido dirigida especialmente a él, Antonio salió inmediatamente de la iglesia y dio la propiedad que tenía de sus antepasados, 80 hectáreas, tierra muy fértil y muy hermosa. No quiso que ni él ni su hermana tuvieran ya nada que ver con ella. Vendió todo lo demás, los bienes muebles que poseía, y entregó a los pobres la considerable suma recibida, dejando solo un poco para su hermana. Y luego, incluso lo que había dejado para su hermana también lo entrega, y a su hermana la mete en una comunidad de vírgenes, y nadie le preguntó a su hermana lo que pensaba de ello. Pero, en fin, el caso es que esto es lo que hizo y que es importante. Entonces él mismo dedicó todo su tiempo a la vida ascética, atento a sí mismo, cerca de su propia casa. No existían aún tantas celdas monacales en Egipto y ningún monje conocía siquiera el lejano desierto. Todo el que quería enfrentarse consigo mismo sirviendo a Cristo practicaba la vida ascética solo, no lejos de su aldea. Es como un testimonio de los pequeños ascetas que vivían cerca de las ciudades. Y esto recuerda en la vida de Brian, que hay uno que no ha hablado en muchos años y que tiene una barba muy larga, pues así. Por aquel tiempo había en la aldea vecina un anciano que desde su juventud llevaba la vida ascética en la soledad. Y cuando Antonio lo vio, tuvo celo por el bien y se estableció inmediatamente en la vecindad de la ciudad. Entonces esto es el testimonio de que Antonio aprende la vida ascética de otro asceta, lo mismo que luego Pacomio también se acerca a un asceta, o sea que es como en estas vidas se explica la adquisición de este conocimiento monástico. Otro de los elementos interesantes e importantes de la vida de Antonio es la lucha contra los demonios. Mencioné el otro día el deseo de Antonio de convertirse en un mártir, ¿no? Y de cómo surgen en paralelo como los que no pudieron ser mártires, surge en paralelo una forma de ser mártir que es luchar contra los demonios en el desierto. Y esto, la vida de Antonio y la descripción de su estancia en el desierto en imitación de Cristo es un ejemplo de este sufrimiento que es equiparable, ¿no?, a la vida, a la muerte de los mártires que estaban recibiendo culto entonces. Entonces, es muy largo, pero les traigo esta parte. Dice: pero el demonio que odia y envidia lo bueno no podía ver tal resolución en un hombre joven, sino que se puso a emplear sus viejas tácticas contra él. Primero trató de hacerlo desertar de la vida ascética, recordándole su propiedad, el cuidado de su hermana, los apegos de su parentela, el amor del dinero, el amor a la gloria, los innumerables placeres de la mesa y de todas las cosas agradables de la vida. Finalmente le hizo presente la austeridad de todo lo que va junto con esa virtud. Despertó en su mente toda una nube de argumentos, tratando de hacerlo abandonar su firme propósito. Y todo esto, claro, va increciendo hasta convertirse en verdaderos tormentos que
les he puesto ahí las tentaciones de San Antonio de Dalí, que es también aparece la vida austera, ¿no? Está descrita en partes en la vida de Antonio. Dice, por ejemplo, observaba las vigilias nocturnas con tal determinación que a menudo pasaba toda la noche sin dormir. Y eso no solo una, sino muchas veces para la admiración de todos. Así también comía una sola vez al día, después de la caída del sol, y con frecuencia tomaba su alimento cada 2 días. Su alimentación consistía en pan y sal. Como bebida tomaba solo agua. No necesitamos mencionar la carne o vino porque tales cosas tampoco se encuentran entre los demás ascetas. Se contentaba con dormir sobre una estera, aunque lo hacía regularmente sobre el suelo desnudo. O sea que toda esta construcción de la vida ascética que ya hemos visto que es muy parecida en la descripción que hace Filón de los terapeutas, esta vida ascética ha tomado forma y aparece en los apotegmas de los padres y luego aparecerá también en toda la vida de estos ascetas del desierto, descrita como una gran virtud, ¿no? Entregarse a una vida alejada de toda comodidad, incluso sobre todo en relación con la comida y la bebida y el sueño, o el no sueño. Otra parte interesantísima de la vida de Antonio es la discusión con los filósofos. Y ahí es la conexión con esas clases eruditas de las que hablaba ayer, ¿no? Esa convivencia de los primeros cristianos en Egipto con unas clases muy helenizadas y muy eruditas, incluso en algunos casos paganos, en otros quizá cristianos, ¿no? Y todos estos debates los incluye Atanasio en la vida de Antonio, quizá por la propia agenda de Atanasio, ¿no? De por qué Atanasio quiere incluir todo esto en la vida de Antonio, lo mismo que pone en boca de Antonio también manifestaciones antiarrianas, porque es la propia agenda de Atanasio que lo quiere incluir. Pero son muy interesantes también porque se ve un poco los debates que había en ese momento contra los paganos. Entonces dice, una vez llegaron donde él, Antonio, 2 filósofos griegos, pensando que podían divertirse con Antonio. Cuando él, que por ese entonces vivía en la montaña exterior, catalogó a los hombres por su apariencia, salió donde ellos y les dijo por medio de un intérprete. Aquí es lo que les decía ayer, que Atanasio insiste una y otra vez en decir que Antonio necesita un intérprete para hablar griego, porque es una forma de decir que es muy auténtico, porque solo habla egipcio, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero puede ser quizá puede ser formar parte de la manera la manera en que Atanasio crea la figura de Antonio como profundamente egipcio y siempre con la necesidad del intérprete, ¿no? Entonces esto es uno de los ejemplos, pero sale repetidamente. Dice, le dijo por medio de un intérprete, ¿por qué filósofos se dieron tanta molestia en venir donde un hombre loco? Cuando ellos le contestaron que no era loco sino muy sabio, él les dijo, si ustedes vinieron donde un loco, su molestia no tiene sentido. Pero si piensan que soy sabio, entonces háganme lo que yo soy, porque hay que imitar lo bueno. En verdad, si yo hubiera ido donde ustedes, los habría imitado. A la inversa, ahora que ustedes vinieron donde mí, conviértanse en lo que yo soy. Yo soy cristiano. Ellos se fueron admirados de él, vieron que los demonios temían a Antonio. Es como, pero luego siguen varias de las discusiones contra la filosofía griega de la que mencioné ayer, que Damasio describe, todos estos autores que están haciendo filosofía y están haciendo literatura. Dice, ¿qué es mejor, confesar la cruz o atribuir adulterio y pederastias a sus mal llamados dioses? Aquí es un ataque a la mitología griega, ¿no? Y referente a la cruz, ¿qué dicen ustedes que es mejor? ¿Soportar la cruz cuando hombres malvados echan mano de la traición y no vacilar ante la muerte de ninguna manera o forma? ¿O fabricar fábulas sobre las andanzas de Isis u Osiris, las conspiraciones de Tifón, la expulsión de Cronos con sus hijos devorados y parricidios? Sí, aquí tenemos su sabiduría. Aquí está Antonio burlándose de la mitología tanto griega como en este caso egipcia. ¿Con qué derecho vienen a rebajarnos porque afirmamos que Cristo pereció como hombre, siendo que ustedes hacen provenir el alma del cielo, diciendo que se extravió y cayó desde la bóveda del cielo al cuerpo, ¿no? Esto recuerda un poco a
a la República de Platón, ¿no? Es interesante cómo en esta discusión contra los filósofos griegos, Atanasio pone en boca de Antonio todas estas discusiones que probablemente estaban en el aire en esa época. Por tanto, lo que vemos en la lectura de la vida de Antonio es esta imitación de Cristo, los tormentos del desierto, las curaciones, la expulsión de los demonios, que luego formarán parte fundamental de todas las vidas de los santos. Tenemos los fundamentos de la vida en la austeridad, que ya vienen de atrás. Tenemos una importancia y relevancia de la lectura de las escrituras sagradas, que ya hemos visto que están ya, digamos, se ha establecido un canon. Vemos la agenda política antiarreana de Atanasio puesta en boca de Antonio, y no solo eso, sino también la discusión con los filósofos, que es parte de lo que Atanasio no solo quiere honrar a Antonio, y que es una figura fundamental entonces como modelo de ascetismo, sino que aprovecha también para meter cuestiones que eran muy de la ciudad de Alejandría y que quizá no estaban tan en la boca de estos sabios del desierto. ¿Esto es atrás o adelante? Y para cerrar, espera, a ver. Sí, y para cerrar esta parte sobre el monaquismo anacorético, o digamos los ascetas del desierto, les pongo a Esteban de Tebas. Esto, claro, Esteban de Tebas no sabemos, o sea, se refiere a la meditación dentro de la celda y a cómo el monje tiene que comportarse y cómo tiene que huir de la vida exterior y tal. Puede referirse tanto a los ascetas anacoréticos como a los cenobíticos, pero para que vean un ejemplo de este texto de Esteban de Tebas que acaba de publicar un colega coptólogo recientemente. Dice: sentado en tu celda, se llama, cada uno de los epígrafes empieza sentado en tu celda. O sea, es como, y repite cada vez, sentado en tu celda, haz tal cual. Es todo como una especie de instrucciones. Dice: sentado en tu celda, imita la manera de estos maestros de los meses que guían su barco, mirando desde él, desde donde viene el viento hacia ti. Ya venga el viento bueno o el viento malo. Mantente firme en la batalla y grita: levántate, viento del norte, ven, viento del sur, y sopla en mi jardín para que mis especias den su perfume. Aquí ven cómo funcionan estas instrucciones, ¿no? Y cómo se utiliza también, cuál es la importancia de la Biblia, ¿no? Cómo se cita repetidamente pasajes de la Biblia a cada paso en todas las obras de esta época. Sentado en tu celda, hijo mío, no seas como los jueces, no sufras con las oraciones y serás escuchado. ¿No? Esto es el tipo de texto que nos encontramos. Antes de empezar con las comunidades cenobíticas, propongo que estiremos un poco las piernas, porque es el momento natural para parar un segundo, y luego continuaremos con las primeras fundaciones monásticas de vida en comunidad. Y ya pasamos a las comunidades las comunidades cenobíticas de vida en común. Y pasamos aquí hay un paso de darle una especie de cambio de equilibrio, en el que pasamos de la disciplina estética a la obediencia. Aquí es cuando estos ascetas pasan a pertenecer a unas comunidades con una jerarquía y con unas reglas, una regulación de la vida, que hace que ahora la importancia de la obediencia entra como parte de la descripción de sus funciones, de su vida, ¿no? Es algo que los ascetas independientes en el desierto pues no tenían que obedecer a nadie más que a Dios, digamos, y ahora entran en una sociedad en la que tienen un lugar en una jerarquía, y la que tienen que servir y seguir la normativa, las regulaciones de esa comunidad, ¿no? Es una comunidad que este tipo de normativa, ahora veremos qué tipo de regulaciones tienen, pero recuerda mucho a lo que sería una normativa militar, que regula todas las partes de la vida de la vida a la que pertenecen estos monjes. En estos
en estos medios cenobíticos es donde surge una literatura monástica real, es porque hay un auge de la alfabetización. Parte de estas regularizaciones, de estas regulaciones monásticas exigían el aprendizaje de no solo la memorización de un evangelio, como hemos visto antes, sino que exigían que los monjes que entraban en una comunidad aprendieran a leer y a escribir. Y los que entraban, si no sabían, se les pondría al cuidado de otro monje que les enseñaba a leer y a escribir. O sea que hay un auge de la alfabetización en estas comunidades y esto hace que haya también un surgimiento de unas formas de literatura importantes. Como decía, hay regulaciones monásticas, ahora hablaré de ellas, y tenemos vidas de obispos, vidas de abades, además de las vidas de los mártires y las vidas de los ascetas y de los del desierto, que circularán y que seguirán unos modelos de los que más o menos he hablado, que siguen una serie de formas de vida y hay ciertos elementos que pertenecen a estas formas de hagiografía. Luego tenemos documentos escritos sobre papiro que nos transmiten datos son documentos fiscales, legales, financieros y incluso privados que nos dan un poco la parte más real de cómo es la vida de estos monasterios y la vida de estos monjes. A ver qué he puesto aquí. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, esta es la Tebaida, esta es la zona del Luxor, está por aquí. Esta es la zona en donde aquí hemos visto cómo las comunidades semianacoréticas se desarrollan, bueno, en todo el Nilo, pero sobre todo tenemos el ejemplo de los Kelia y de Nitria en esta parte de aquí, pero luego tenemos los dos grandes desarrollos monásticos más conocidos se producen en la Tebaida, en esta zona de aquí. Y aquí tienen esto es una imagen de Google Maps, en el que ven aquí está Nag Hammadi, aquí está Sohag, aquí es donde está el monasterio blanco de Shenute, y en toda esta zona de aquí, ahora veremos, en esta parte de aquí, Dishna, es el monasterio central de la red de monasterios de Pacomio. O sea que toda esta zona, y aquí tienen Luxor, ¿ven? Para que nos pongamos un poco en... Una vez hice con el Google Maps, se puede caminar de aquí a aquí en 5 horas, para que se hagan una idea del espacio en el que nos estamos moviendo. O sea que un monje podía ir andando desde el monasterio de Pebou y caminar al borde del Nilo hasta Nag Hammadi y tardaría 5 horas, que es una mañana de camino. Pero para que vean un poco cómo, para ir al monasterio blanco ya está más lejos. Pero esta distancia da un poco idea de los intercambios y de los movimientos que podía haber de unos monasterios a otros. Y vamos a empezar con Pacomio de Tabenesi. Pacomio había sido soldado del ejército romano y provenía de una familia no cristiana, de una familia pagana. Como su nombre indica, Pacom, los nombres que empiezan por P, Pacom, son nombres típicamente egipcios. En este caso, Pacomio es un nombre referido a la divinidad Khnum, hemos hablado de Khnum, que es una de las divinidades del sur de Egipto. Es como el que está consagrado a Khnum, ¿no? Pero Pacomio fue soldado, y una vez estacionado en el sur, en la Tebaida, según sus vidas, vio los sufrimientos de los cristianos que estaban en la cárcel y vio a los otros cristianos que venían a atenderles y vio la caridad de los cristianos y decidió desertar del ejército y convertirse. Y él además estuvo en las grandes persecuciones de Diocleciano, o sea que entonces vio la violencia que se ejercía contra los cristianos y se apiadó, y entonces decidió convertirse en monje. Es interesante que hay muchos de estos conversos que habían sido soldados, y que esto quizá puede explicar que muchas de las formas de la vida monástica estén modelados sobre cómo funcionan
cómo funcionaba el ejército romano, ¿no? En grupos gobernados como una decanía gobernada por una persona que dirige a 10 soldados y luego hay 10 de esas, las dirige un centurión y tal, ¿no? O sea, este tipo de organizaciones es como luego se organizarían los monasterios, y como también se establecen la regulación de todas las formas de vida, también es muy parecido a cómo sucedía con el ejército. Pero Pacomio entonces decidió retirarse desertar del ejército y establecerse junto con un sabio que era Palemón y que fue su primer maestro en este tipo de ascetismo alrededor de las ciudades, ¿no? En zonas cercanas, desérticas pero cercanas a las ciudades. Y él se estableció allí y aprendió de él, y luego terminó retirándose al desierto él solo, pero según sus vidas tenía tanto carisma que se le acercaba a todo el mundo, y entonces terminó construyendo celdas para los demás. Y entonces empezó a construir celdas en Tabenesi, que en esa curva del río, ahí está Tabenesi. Entonces empezó a construir celdas y así fue creciendo su monasterio, y cuando llegó su hermana a visitarle, le dijo que no podía estar allí con él. Y entonces le hizo una celda enfrente, al otro lado del río, y entonces es como el origen de las primeras comunidades femeninas. Entonces encontramos que no solo en el caso de los monasterios de Pacomio, sino también de Xenute y de otras, hay comunidades femeninas y masculinas, incluso mixtas pero separadas, pero una al lado de la otra, gobernadas por uno de los padres de la comunidad masculina. Luego, Pebou, que será, creo que lo tengo aquí. ¿Ven? Esta es la curva. Aquí tienen Pebou, Tabenesi, Pebou, que será lo que tenían ahí como Dishna, Seneset, que es probablemente Nag Hammadi, Mushon, Sitebeu. Estas son las comunidades de Pacomio. Y más arriba aquí tienen el monasterio blanco, que es el monasterio de Xenute. Esto es la topografía, digamos, de los primeros monasterios. Aunque la primera comunidad fue la de Tabenesi, luego la comunidad de Pebou fue como la principal, en la que estaba el abad central, que gobernaba de todos los otros 4 monasterios. Estaban todos bajo una misma regla, incluida la comunidad de mujeres. Tenemos varias vidas de Pacomio. Pacomio, al contrario que Xenute, sí que tuvo una cierta influencia exterior, porque toda su obra, sus regulaciones fueron traducidas, como veremos, por Jerónimo. Entonces tuvo bastante trascendencia fuera de Egipto, ¿no? Y hay muchas vidas. Tenemos vidas griegas y vidas coptas, y tenemos vidas en diferentes dialectos coptos. O sea, tenemos un montón de información sobre cómo se desarrollaron cómo fueron estas comunidades monásticas. Teodoro y Orsiessis fueron sus sucesores, que tomaron el mando a su muerte como abades, y también su gobierno de estas comunidades forma parte de estas vidas que decía de Pacomio. Y lo más importante de la obra pacomiana son las reglas, que estaban distribuidas en 4 grupos, tal y como nos las ha transmitido Jerónimo. Jerónimo, que es el mismo que le escribió esa epístola 22 a Eustocio para explicarle cómo eran las comunidades monásticas, tradujo al latín estas regulaciones monásticas. Y esta traducción al latín es fundamental porque va a ser la base de otras regulaciones orientales que van a distribuirse a otras partes, ¿no? Entonces, en su prefacio a estas regulaciones monásticas, que están como en 4 grupos, él explica por qué lo hizo y cómo lo hizo. Y es interesante porque explica cómo se tradujo, de qué lengua a qué lengua, y cuáles eran las circunstancias. Dice: acepté recibir los libros que me enviaba el hombre de Dios, el sacerdote Silvano. Él mismo los había recibido de Alejandría con el fin de dármelos para traducir. O sea que le solicitaron a Jerónimo que tradujera estos libros. Ya que, según me dijo, en los monasterios de la Tebaida y en el monasterio de Metanoia,
que es el monasterio de Canopo. Aquí tenemos Canopo, que está en el delta, cuyo nombre ha sido felizmente reemplazado por un término que significa conversión, ¿no? Metanoia es arrepentimiento, ¿no? O conversión. Allí viven muchos latinos que ignoran el copto y el griego, ¿no? Esto es interesante porque es testimonio de cómo en el siglo IV hay mucha gente que llega a los monasterios y se establece durante años y vive la vida monástica de los egipcios. A veces aprenden copto o a veces se quedan, como en este caso, en el delta, y dicen que no hablan ni griego ni copto y por eso quieren las reglas en latín, ¿no? Viven que ignoran el copto y el griego, lenguas en las que han sido escritas las reglas de Pacomio, Teodoro y Orsiesio. Estos hombres son los que pusieron los cimientos de los coenovia, de los cenobios, en la Tebaida y en Egipto, según la orden de Dios y de un ángel enviado por él con este designio. O sea, tenemos un episodio de la vida de Pacomio en la que dice que rezó y para obtener de Dios el mensaje de cómo organizar estas, dice, me viene tanta gente, ¿qué hago con ellos? Entonces le cayó en la mano una epístola, que es un rollo de papiro, lo abrió y estaban ahí las reglas monásticas. O sea, tenemos un par de... que es muy bonito. También Pacomio es famoso por haber aprendido griego y latín en 4 horas rezando. Nosotros ni en 4 años. Así, después de hacer venir a un secretario, dicté en nuestra lengua las reglas que habían sido traducidas del copto al griego. O sea que le llega es un testimonio de que Pacomio puso por escrito en copto unas regulaciones que luego se tradujeron al griego y que Jerónimo tradujo al latín para estos monjes que se habían establecido en estos conventos o estos monasterios del norte que no tenían, que no sabían ni griego ni copto. Estos monjes, y explica un poco cómo funciona la comunidad de Pacomio. Dice, estos monjes tienen en cada monasterio padres, ecónomos, hebdomadarios, oficiales subalternos y jefes de familia, que son los prepósitos. Aquí da cuenta de una jerarquía súper bien organizada. Cada casa reúne alrededor de 40 hermanos que deben obedecer a su prepósito. Esto es lo que decía de la organización militar, en grupos, ¿no? Es una organización muy, muy estricta. Según el número de hermanos, un monasterio cuenta con 30 o 40 casas que están unidas en tribus o grupos de 3 o 4. Los que viven en estos grupos van juntos al trabajo y se suceden por rotación en el servicio semanal, que son estos hebdomadarios que se ocuparán, por ejemplo, de ir a buscar los materiales para trenzar cestas y llevarlos o ponerlo en remojo, o son los que llamarán a la oración a la hora que es, o sea que se turnaban de una manera para hacer los servicios semanales en rotación, que es una cosa que todavía hacen los benedictinos, que tienen una rotación de servicio en la mesa, o sea que es interesante que esto ya está aquí. El que entró primero al monasterio ocupa también el primer lugar al sentarse, caminar, salmodiar, comer y recibir la comunión en la iglesia. No es la edad de los hermanos la que se tiene en cuenta, sino la fecha de su profesión. En sus celdas no tienen más que una estera y los objetos siguientes: 2 túnicas, especie de vestido egipcio sin mangas. Ahora os enseñaré cómo son esto que en egipcio le llaman colobion. Y una tercera ya usada que usan para dormir o trabajar. Un manto de lino, una piel de cabra a la que llaman melota, 2 cogullas, 2 cúculos, un pequeño cinto de lino, calzado y un bastón como compañero de viaje. O sea que están limitadas las posesiones, porque cuando llegan al monasterio ya está establecido que reciben un hábito, que es o sea que el hábito ya desde muy temprano está medio regulado, y entregan todo lo que tienen, ¿no? Es la entrega de todas sus posesiones, tanto a los pobres y a caridad, como al monasterio como bienes que irán a parar ahí. Se habla también, por ejemplo, de las formaciones de las bibliotecas monásticas, son por entrega de libros de esta gente. Y es interesante que es lo mismo que veíamos en el texto de los terapeutas de Filón, que dice que Dios nos ha creado a todos iguales, no se puede tener un siervo. Cuando entran en el monasterio se pierde toda referencia a la clase, que luego la realidad podía ser diferente, pero es la idea fundamental. Entregaban todo, fueran pobres o ricos, y su clase, su edad, sus privilegios dentro del monasterio dependían de cuándo habían entrado, no de su edad o de su estatus previo a la entrada en el monasterio. Y aquí tienen ¿está aquí? Sí.
Y aquí tienen, les traigo unas imágenes también de unas excavaciones francesas de unas momias de unos monjes, en las que se hizo un estudio de las prendas que llevaban puestas estos monjes, y que se ve muy bien cómo eran cómo eran, ¿no? Aquí tenemos el cúculus o la cogulla, que como ven lleva un bordadito, es nada más que una pieza rectangular doblada por la mitad y cosida, y que en algunas descripciones de estas prendas se describe el cúculus como símbolo de la inocencia de Cristo, y la costura, esta costura, serán los sufrimientos de Cristo que se llevan así puestos. Y luego llevan aquí al costado un bordadito, ¿ven? Un bordadito. Hay también referencia en algunas obras, en la Historia Lausiaca de Palladio, describe un poco cómo iban vestidos y dice que llevaban bordado en la cogulla el número con una letra, claro, porque los números en griego son las letras del alfabeto, alfa es 1, beta es 2, etcétera. Llevaban el número que les correspondía de la casa a la que pertenecían dentro del monasterio. O sea que está todo muy bien descrito. Luego la Historia Monacorum también nos dirá cómo llegaban grupos de monjes pertenecientes a una u otra orden, y van vestidos de blanco o van vestidos de negro, o sea que ya existe una especie de forma de uniforme, digamos, de uniformidad de este hábito, que le hacía que se distinguieran dentro de la comunidad por los subgrupos en los que pertenecían a la comunidad, y entre comunidades también empezaba a haber, ya empezaban a elegir colores, había una elección de color para cada una de estas comunidades. Esto es de la misma excavación que les decía de las momias estas de monjes. Son un poco posteriores, son del siglo VII, pero igual sirve para ver cómo es. El análabos, que es una especie de mandil de piel que iba atado al cuerpo, y que en muchos casos era simplemente como unas cuerdas atadas así, y que en algunos textos que describen esta prenda dicen que es el símbolo de la cruz, porque es como llevar la cruz de Cristo. Y también el cinturón será la castidad, porque va ciñendo el lomo, ¿no? Y tienen por fin el colobion, que es la túnica, para que vean cómo es de simple. Habla Jerónimo de la túnica sin mangas. Es sin mangas porque realmente es una pieza rectangular con 2 agujeros para sacar los brazos para sacar los brazos y la cabeza, ¿no? Y esto es como han reconstruido la túnica de estas que llevaban estas momias. Eso significa que desmontaron la momia entera, pobre. Y sigue explicando Jerónimo de esta comunidad. Dice: los enfermos son restablecidos gracias a cuidados admirables y comidas copiosas. Los que se hallan en buena salud se benefician de una abstinencia más severa. Ayunan 2 veces por semana, los miércoles y viernes, salvo durante el tiempo que va de Pascua a Pentecostés. Como ven, unos regímenes de comidas bastante estrictos, de ayunos también regulares, y siempre esta excepcionalidad para los enfermos, que siempre aparecen mencionados porque hay enfermerías en los monasterios y está muy bien regulado qué pasa en las enfermerías. Los demás días, los que lo desean comen después de la hora sexta, y a la tarde se vuelve a poner la mesa a causa de los que trabajan, de los ancianos, de los niños y del intensísimo calor. Para que nos quejemos. ¿Cómo tenía que ser la tebaida en agosto? Algunos comen poco la segunda vez, otros se contentan con una sola comida, el almuerzo o la cena. Algunos toman solo un poco de pan y salen del refectorio. Todos comen al mismo tiempo. Cuando alguno no quiere ir a la mesa, recibe en sus celdas solamente pan, agua y sal, todos los días o día por medio, según lo desee. O sea que esto es... Los hermanos que practican una misma arte. Esto es interesante porque estas son cómo se organizaban también las actividades dentro del monasterio. En los apotegmas de los padres aparecen referencias a monjes que tejen cestos, como de alguna manera hacían aunque en realidad muchos de ellos lo que hacían era recibir visitas de gente que les traía de comer, ¿no? Pero en los monasterios estaban muy reguladas todas las actividades.
Los hermanos que practican una misma arte son congregados en una casa bajo la autoridad de un prepósito. Por ejemplo, los que tejen el lino son reunidos en un grupo. Los que hacen las esteras constituyen una sola familia. Lo mismo pasa con los sastres, los que fabrican las carretas, los obreros, los zapateros. Estos grupos están gobernados cada uno por su prepósito y cada semana dan cuenta de sus trabajos al padre del monasterio. O sea, son como gremios que se organizaban en torno a las funciones que hacían, ¿no? Tenemos también, tenemos también noticia de casas de los monasterios organizadas, por ejemplo, por lenguas. Entonces llegaban ahí los latinos, los romanoi, que eran los que llegaban ahí y no sabían más que latín, entonces les ponían ahí porque todos hablaban latín. O sea que todos estos grupos, subgrupos que se organizaban en los monasterios, se organizaban en función de cuestiones prácticas o bien actividades, porque había panaderos, había ceramistas, había los que tejían el lino, los que fabricaban, los obreros que eran los que construían las celdas y ampliaban las celdas. O sea que había, esto nos podemos imaginar que eran monasterios bastante desarrollados, ¿no? Como sociedades bastante desarrolladas. Aquí les leo más, esto ya son normas traducidas al latín por Jerónimo. Entonces, se sentará con todo decoro y modestia, poniendo debajo suyo la parte inferior de su piel de cabra. Ahí está la piel de cabra que han mencionado, que es lo único que pueden tener: dos túnicas, una para dormir y aparte una piel de cabra y un bastón y unas zapatillas. Una piel de cabra que se ata sobre el hombro y cerrando cuidadosamente su vestido, es decir, la túnica de lino sin mangas, de manera que tenga las rodillas cubiertas. O sea que está todo muy regulado, como ven. Cuando se oiga la voz de la trompeta que llama la sinaxis, en el mismo momento saldrán de la celda, meditando un pasaje de las Escrituras hasta llegar a la puerta del lugar de la sinaxis. Cuando vayan a la iglesia para tomar el lugar en el que deben estar sentados o de pie, tendrán cuidado de no aplastar los juncos remojados y preparados para el tejido de las cuerdas, no sea que la negligencia de uno ocasione algún daño, aunque fuera el mínimo, al monasterio. A la noche, cuando se haga oír la señal, no te demores junto al fuego que se enciende habitualmente para calentar el cuerpo y defenderse del frío. O sea, la señal, esta señal de trompeta, o hay también una señal de una especie de pieza que se golpeaba de madera, que es lo que se piensa que se usaba en algunos monasterios. A la señal había que hacer lo que era menester. Por la mañana, en cada casa, después de concluida la oración, no volverán los hermanos inmediatamente a sus celdas. Primero tendrán un coloquio sobre lo que les fue expuesto por los prepósitos en las conferencias y luego retornarán a sus habitaciones. Los que gobiernan las casas darán 3 conferencias por semana. Estos son enseñanzas. O sea que se ve aquí que hay una docencia, unas discusiones, y se leían las cartas. Por ejemplo, en estas reuniones se leían las cartas que llegaban del patriarca de Alejandría a los monasterios. En estas conferencias, los hermanos, al sentarse o pararse, ocuparán sus respectivos lugares según el orden de las casas y de los individuos. Si alguno que está sentado se duerme en el transcurso de la conferencia del prepósito de la casa o del padre del monasterio, se le obligará a levantarse inmediatamente y permanecerá de pie hasta que haya recibido la orden de volver a tomar asiento. El que se duerma, de pie. Y cuando hayan llegado, he entresacado cosas así que sean un poco significativas. Cuando hayan llegado al refectorio, se sentarán por orden en los lugares que les hayan sido fijados y se cubrirán la cabeza. Había que comer, si saben, ahora en los monasterios hay uno que lee y los monjes comen en silencio, pues esto ya existía, y tenían además que cubrirse la cabeza, y el cúculus les tenía que caer sobre los ojos de manera que no vieran a quien tenían delante. O sea, era para que comieran en silencio. Cuando un anciano te mande cambiarte de mesa, no te resistirás en lo más mínimo. No tendrás la osadía de servirte antes que tu jefe de la casa. No observarás a los que comen, esto es, no mirarse uno a otro. Cada uno de los prepósitos enseñará a los miembros de su casa cómo deben tomar sus alimentos con disciplina y modestia. Si alguno habla o se ríe durante las comidas, hará penitencia y será reprendido al instante en su mismo lugar. Se pondrá de pie y permanecerá parado hasta que se levante alguno de los otros hermanos que están comiendo. Si alguien llegara tarde a la mesa, fuera del caso en que una orden del superior hubiera motivado tal retraso, hará la misma penitencia o volverá a su casa sin probar bocado. O sea que vean el detalle, ¿no?, de todo esto. Aquí les pongo, este es un refectorio del monasterio de San Antonio en el Mar Rojo, como ejemplo de lo que podía ser, ¿no?, porque estos son muy primitivos. O sea que podía ser
que ya hubiera monasterios, que hubiera refectorios, ¿no?, en los que un poco más de normativa, y está más para controlar al prójimo. Nadie podrá bañar o ungir a un hermano sin haber recibido orden para ello. Que nadie hable a su hermano en la oscuridad. Que nadie duerma con otro hermano sobre la misma estera, porque ya no tenían camas ni camastros, dormían sobre esteras como las esterillas de la playa serían. Que nadie retenga la mano de otro. Cuando los hermanos estén de pie, caminando, sentados, habrá siempre entre ellos la distancia de un codo. Nadie se permitirá sacar una espina del pie a otro, excepto el jefe de la casa, su segundo o aquel que haya recibido la orden. Nadie se cortará el cabello sin orden del superior. O sea que hay una serie de regulaciones también sobre la convivencia de tantos hombres juntos en un solo monasterio. Esta regla, que cubre todos los aspectos de la vida, es una regla, estas reglas de instrucciones de Pacomio, traducida por Jerónimo, se extendió a todo el Mediterráneo y fue modelo para la Regula Orientalis, que fue también, en cierto modo, la base de la regla de San Benito, ¿no?, de la regla de la orden benedictina. Como sabemos por el testimonio de Jerónimo, fue escrita en copto. Se piensa que Pacomio también solo hablaba copto, en estos monasterios solo se hablaba copto. Fueron traducidas al latín a través del griego por Jerónimo en el siglo IV. Entonces es interesante que luego todas estas reglas observan de manera muy minuciosa todos los aspectos de la vida de estos hombres. Xenute de Atripe, este es el Xenute del stripper. Xenute de Atripe, sin embargo, nació cristiano, nació en una familia cristiana. Si se fijan en las fechas que se sospecha que fueron las fechas de su nacimiento y muerte, vivió 100 y pico de años. Sí, esto es lo que se sospecha. Hay mucho debate entre los estudiosos porque se sabe que Xenute acudió a Calcedonia y se sabe que estuvo presente en una otra ocasión, se sabe que vivió muchos años y tal, y si vivió 118 años o no, pues no se sabe. Probablemente vivió mucho, puede que los cálculos estén mal hechos, pero fue longevísimo, fue muy muy longevo y escribió mucho también, y era muy erudito. También su monasterio está creo que les he puesto en el mapa antes, es el que está más al norte de esa zona de la Tebaida. Es el Monasterio Blanco, se conoce como el Monasterio Blanco o el monasterio de Xenute, que fue fundado por su tío Pcol. Luego a su tío Pcol le sucedió otro abad que se llamaba Ebong, y a este Ebong le sucedió Xenute en el máximo florecimiento del monasterio, que llegó a tener 3.200 monjes y monjas, según algunos cálculos. O sea que fue un monasterio enorme. Estaba en vez de ser como en el caso de Pacomio, que eran 5 monasterios más o menos individuales y distantes uno de otro, el monasterio de Xenute era una gran extensión de territorio que en parte se ha excavado, en parte se conoce porque sobrevivió muchos años, básicamente hasta el siglo XII, en el que había dentro de los mismos muros, digamos, una serie de lo que llamaban sinagogai, o sea, eran como congregaciones. Eran como las casas que se describen del monasterio de Pacomio, pero eran como submonasterios, digamos, que él llamó sinagogas, y incluida una sinagoga de las mujeres, una congregación de mujeres dentro de esa gran extensión que estoy por decirles 30 kilómetros cuadrados, pero no sé si es una barbaridad y lo estoy recordando mal, pero es una gran extensión de terreno, es como una especie de ciudad comunidad monástica, una ciudad ascética, en la que tenían una serie de edificios
edificios en común, estaba la iglesia en común, estaba el refectorio en común, había unos depósitos para guardar el grano y todo eso en común, pero tenían luego diversas comunidades y congregaciones en las que vivían por separado y con abades individuales o subabades individuales. Aquí tienen una imagen más. Pues de Xenute tenemos, aparte de una obra, he dicho que de Pacomio tenemos muchas vidas y tenemos su regla y tenemos algunas instrucciones. O sea, tiene brevemente unas instrucciones que son muy sencillas y muy simples, porque Pacomio y sus sucesores no tenían así aspiraciones literarias reales. Sin embargo, de Xenute tenemos una gran cantidad de obras, de las que ahora hablaré, producidas por él, unos discursos y cánones y epístolas con ciertas aspiraciones literarias. Xenute conoce la retórica griega, conoce la literatura griega, porque ya mencioné ayer que Xenute cita, por ejemplo, cita a Homero y, por ejemplo, también se refiere a Aristófanes, o sea que hay referencias a no solo eso, sino que también hace referencias a la mitología griega, o sea que conoce. Probablemente se formó, antes de entrar en el monasterio, probablemente se formó en Panópolis, en una de estas escuelas de las que nos habla Damascio, o sea que es un personaje bastante erudito y bastante carismático, pero según su vida entró en el monasterio muy joven. Ese es el debate, porque si entró tan joven en el monasterio, ¿dónde aprendió tanto como sabía, ¿no? Entonces se piensa que la vida a lo mejor está un poco... es un poco una vida hecha sobre modelos hagiográficos anteriores en los que preferían hacerle como haber vivido toda su vida en el monasterio y no quieren mencionar que se había formado en una escuela que luego él consideraría culto a los ídolos, ¿no? O sea que esto es. Una de las cosas que destaca la vida de Xenute, hecha por su discípulo Besa, son sus poderes proféticos. Y esto es una constante dentro de la vida de Xenute y de su manejo de la comunidad. Desde que era niño ya sabía que iba a ser el abad del monasterio y ya tenía como visiones de las cosas que iban a ocurrir. Y de hecho, su acceso a ser abad del monasterio está conectado a su visión profética de pecados que se estaban cometiendo dentro del monasterio. Entonces está toda esta construcción de cómo él lo vio y entonces le echaron, él se fue a la montaña a practicar ascetismo, y entonces cuando el abad descubrió que tenía razón, se fue a buscarle y entonces decidieron nombrarle abad porque tenía esta capacidad profética, ¿no? Y esto será muy característico de todo lo que hace Xenute, porque es muy controlón. Xenute es muy controlador. Ahora veremos algunos pasajes. Él quiere saber lo que están haciendo los monjes cada día, a cada hora, quiere estar controlando y tiene una gran preocupación por los pecados cometidos en silencio y en la oscuridad, y que no se sabe de ellos porque no van a recibir castigo. Entonces él siempre destaca que si mientes y si consigues llegar al final de tu vida habiendo cometido pecados sin haber hecho penitencia por ellos, te quemarás en el infierno. O sea que él es muy controlador. Entonces, por eso, y destaca a él en su manera de desenvolverse en el monasterio, destaca esta dinámica de yo lo sé todo y aunque no me lo digáis, yo me voy a dar cuenta, ¿no? Y por eso forma parte, es muy característico de su vida. Luego tiene también, se destacan una de las cosas que sabemos a través del texto de la vida de Xenute hecha por Beta es ese contraste entre la vida cenobítica y la vida anacorética. Xenute, aunque lleva el monasterio, parece ser 6 meses al año en la montaña, alejado, aislado, ¿no? Y entonces, si hay algún problema en el monasterio, le mandan un emisario, pero claro, cada vez que volvía al monasterio se lo encontraba en desorden, entonces tenía que volver a imponer disciplina, ¿no? Pero que es
esta necesidad de tener de esa forma de vida ascética que hemos visto en los primeros ascetas del desierto, sigue practicándose, pero esta vez como satélites de comunidades cenobíticas. O sea, la comunidad cenobítica va a dar una estructura a la vida de los ascetas, una estructura con unas reglas, con una forma de vida muy y detalladamente regulada, pero la parte de la meditación y de la vida ascética y de la práctica ascética se hace durante una parte del año en el desierto, en aislamiento y alejados de la comunidad, ¿no? Otra de las cosas que se destacan en la vida de Shenute son los poderes sobrenaturales, ¿no? que son muy típicos de la geografía. Entonces, una de las cosas que ya hemos visto una parte, ¿no? Como Shenute entra con su burro en la ciudad y se abren las puertas solo, ¿no? O sea y luego tienen que cruzar el río, no hay barca y de repente se teletransportan, ¿no? Es como que vuelan por encima del Nilo y aparecen ¡pum!, al otro lado. También hay una escena en la que se transporta y aparece en Constantinopla, o sea que son poderes sobrenaturales que tiene Shenute, y aparte de milagros, que son milagros curativos, expulsión de demonios, que son típicos de otra geografía. También hay tiene visiones y tiene conocimiento de todo lo que ocurre. Entonces es lo que se destaca en la vida, es como su signo, ¿no? Tiene visión y tiene conocimiento de cosas que los demás no saben, y eso es muy característico de Shenute, y es muy característico de Shenute en su manera en su dinámica con los demás, y es como él habla y cómo se dirige en sus discursos a los demás, pero también eso se destaca en su vida, lo destaca su discípulo Besa, lo destaca en su vida como parte de sus capacidades o de lo que destaca. Shenute también, a ver, espera que no veo que... voy a hablar de su obra y luego hablo de la conexión se nos han conservado una serie de manuscritos. Tienen aquí un ejemplo de un manuscrito típico del monasterio. En este caso es un Evangelio de Juan, pero es una página de un manuscrito típico del monasterio de Shenute, que tenía una biblioteca muy rica que fue expoliada en el siglo XIX, y las páginas de diferentes manuscritos se distribuyeron en colecciones de todo el mundo. Ahí tenemos en París, en el Cairo, en colecciones americanas, en Roma, en Nápoles. Hay páginas de los manuscritos del Monasterio Blanco en todo el mundo porque se distribuyeron por el mercado de antigüedades. Y es muy típica, esta es una página muy típica con este tipo de decoración, ven este tipo de iniciales. Es una página muy característica de este tipo de documentos. Como ven, es muy posterior a la época de Shenute. Esto es un manuscrito del siglo X a XII, o sea que es muy posterior. Pero esto significa que hubo una vida en ese monasterio, y de esto hablaremos mañana, de los monasterios después de la conquista árabe. Es un monasterio que sobrevivió a Calcedonia y sobrevivió a Justiniano y sobrevivió a la conquista árabe, y se convirtió en un monasterio muy rico que tuvo una vida intelectual muy rica hasta el siglo XIV por lo menos, ¿no? Y tenemos esto. Shenute produjo una gran obra que se nos ha conservado solo gracias a los manuscritos de su monasterio, porque no tuvo trascendencia fuera de Egipto, ¿no? Tenemos los 8 libros de los cánones, que son discursos dirigidos a las comunidades monásticas, los 8 libros de los discursos, que son homilías dirigidas a las comunidades cristianas de Panópolis, o sea, no son dirigidas solo a monjes, sino que están dirigidas a las comunidades cristianas en general. Y luego epístolas que tienen diferentes géneros, estos son menores, pero tenemos una cantidad enorme, ¿no?, de obras, dentro de las cuales les he mencionado hace un momento el discurso Estoy asombrado, ¿no?, que habla de los textos canónicos que se deben leer y los apócrifos que no se deben leer, ¿no? Esto es uno de los discursos dirigidos a la comunidad cristiana más grande, y este es el tipo y por eso sabemos mucho de
de cómo él se dirigía a las comunidades. No sabemos cómo le contestaban, pero sí sabemos cómo se dirigía a las comunidades. Un ejemplo de epístola es una epístola a la comunidad de las mujeres de su monasterio blanco, en la que él les contesta porque ellas han protestado. Entonces no tenemos la versión de ellas, pero sabemos que él les dice que él se ha rasgado las vestiduras no como agresión sexual, para mostrarles sus pectorales, sino porque estaba desesperado. Y es porque ha tenido una pelea enorme con ellas, porque ellas le han hecho, las mujeres del monasterio blanco cosían las túnicas para todos los monjes, y él se ha quejado porque la suya no le estaba bien. Entonces ellas le dicen, vanidad ahora, o sea, tú llevarás una túnica, si eres el abad, llevarás la misma túnica que el menor personaje, que el último que ha entrado en el convento, y no seas, esto es vanidad, querer llevar una túnica especial. Y entonces él lo que está protestando es porque le queda mal. Y entonces al final de tanta pelea se rasga la túnica y les enseña los pectorales, y entonces ellas se escandalizan y le escriben una carta diciendo que eso es impropio. Y entonces él les contesta. Entonces, para que vean un ejemplo de una epístola, la que les regaña por protestar, digamos. La conexión con la red de monasterios pacomianos, sabemos que hubo una conexión y que había relación entre estos monasterios. Hemos visto que estaban geográficamente muy cercanos. No tenemos un libro de regulaciones monásticas de Xenute porque se ha perdido. Probablemente tenía unas regulaciones. Las ha recogido Bentley Layton en este libro del año 12, en que ha recogido de las citas que hay en las obras de Xenute de las reglas monásticas, porque a veces se refiere, dice, como en nuestra comunidad decimos, no hagas esto, no hagas lo otro, o tienes que comer usando el cúculus, o no mires a tu prójimo mientras comes. Todo esto que aparece citado en las obras de Xenute, lo que ha hecho el profesor Layton ha sido extraer una por una y las ha puesto en orden y para luego poder compararlas con otras regulaciones monásticas. Pero se nos ha perdido lo que es el libro de instrucciones de cómo ser monje en el monasterio blanco. Eso se ha perdido, pero tenemos en este libro de los cánones de nuestros padres, tenemos un poco lo que ha sobrevivido a través de citas indirectas dentro de las obras de Xenute. Pero sabemos, por comparación de estas con la regulación de Pacomio, sabemos, y por también alguna geografía que dice que el libro de las regulaciones de Pacomio lo llevó uno que se mudó al monasterio blanco y se llevó el libro consigo. O sea que hay una idea legendaria de que las normativas creadas por Pacomio fueron heredadas por Xenute, ¿no? Y esta es la conexión con Pacomio. Como vamos mal de tiempo, les pondré alguna cosa. Les quiero poner aquí, como primer lugar, el juramento que hacían los monjes al entrar en el monasterio. Y he marcado en negrita una parte que me parece curiosa. Dice, en cada persona pronunciará lo que sigue. Después de pasar, tienen todo un proceso por el que llegan a la puerta del monasterio, llaman y tal. Dice, cada persona y luego, cuando ya son aceptados, tienen que pronunciar su juramento. En presencia de Dios, en su lugar sagrado, confirmo lo que he dicho y soy testimonio de mi boca. No mancillaré mi cuerpo de ninguna manera, no robaré, no presentaré falso testimonio, no mentiré, no llevaré a cabo ninguna obra deshonesta en secreto. Si transgredo lo que he jurado mantener, veré el reino de los cielos, pero no entraré, pues Dios, en cuya presencia he prestado juramento, destruirá mi alma y mi cuerpo en la ardiente Gehenna, pues he transgredido el juramento que he prestado. No mentiré, no prestaré falso testimonio, no llevaré ninguna acción en secreto. Es muy indicativo que de las 5 cosas que hay que hacer, 3 son no hacer nada ocultamente y no mentir, ¿no? Porque Xenute era muy controlón y quería saber, y para él es muy importante que haya una transparencia de todo lo que se hace. Esto se lo podíamos hacer jurar a los políticos. Luego dice, luego él diferencia, tiene un problema en diferenciar a los que hacen el bien y a los que hacen el mal, y que lo hacen a ocultadillas y por eso no se sabe, ¿no? Dice, una persona o bien conoce el bien y se asimila a los ángeles, como está escrito, y se refiere a Lucas, y un niño de Dios en su reino abundando en la gloria del Señor.
O bien obra el mal y cae en vergüenza de los demonios, asimilándose a ellos en el ardiente horno, abundando en la desgracia y la ira de Dios. Una persona o bien sufre con Jesús haciendo el bien para poder ser glorificado con Jesús en su reino, o se vuelve Satán en sus inmensos males para ser puesto en vergüenza con Satán en el infierno. Una persona o bien hace el bien y no teme a los que le ven y es recibido abiertamente en el reino de Dios, y si no obra el mal mirando a los lados, temiendo a los que le ven, y como una amenaza es enviado por los ángeles al infierno. Esto es su dualismo. Los que escapan de la expulsión de la comunidad porque sus actos abominables pasan desapercibidos a todo el mundo, serán destruidos por las maldiciones escritas en vuestros libros. Y los que escapen a estas maldiciones se encontrarán cara a cara con él, que preside el tribunal, Jesús, el día del juicio, y destruirá sus cuerpos en Gehenna. Está claro que es muy controlón. Sabemos que tenía unos castigos durísimos, incluso hay constancia de uno que murió le darían muchos palos y murió, o estaría enfermo, ¿no? O sea, por eso, gracias a estos cánones y a estas obras que él mismo escribió, tenemos constancia un poco del signo en el que se movía Shenute. También les mencioné ayer, que no voy a volver a hablar de ello, porque ya estamos un poco así. También les hablé ayer de su relación de su relación y su conexión con el mundo. Shenute no permanece en el monasterio, sino que como vimos, sale y tiene una relación con la comunidad de Panópolis, que está al otro lado del río, y tiene una comunicación por ejemplo, condena abiertamente a Gesio, participó en la destrucción del monasterio, en la destrucción del templo de Panópolis, o sea, participó activamente en llevar a las hordas de monjes a destruir el templo. O sea que él tuvo también una digamos, actividad exterior al monasterio y una actividad que está un poco en conexión con cómo funcionaban los monasterios y tenían un poco el control de la vida económica que los rodeaba. Eran grandes extensiones, grandes organizaciones económicas y sociales que también tenían manos y tenían tentáculos que alcanzaban a los pueblos de alrededor. Recaudaban los impuestos, por ejemplo, incluso mediaban con las autoridades. O sea que eran grandes organizaciones que tenían un lugar en el mundo y tenían una conexión con el exterior. Mañana me referiré a la supervivencia de estos monasterios y a lo que ocurrió bajo Justiniano y a lo que ocurrió con la llegada del Islam. Pero yo creo que aquí podemos dejar hoy, porque ya he presentado un poco el panorama de cómo funcionaban estas comunidades y el ascetismo en el desierto. Si hay alguna pregunta. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que Filón no iba a describir una comunidad que no fuera judía. Que Filón de Alejandría no iba a describir una comunidad que no fuera judía. Es una comunidad que él conoce y no se sabe mucho más sobre ellos. Todo lo que tenemos es las referencias de Filón de Alejandría y luego referencias posteriores que vienen ya de Eusebio, que es mucho más tarde, pero a esas alturas lo más probable es que fueran judíos. Sí. Es que no tenemos más datos. Son datos muy detallados, porque Filonda es un libro entero sobre ellos. Son datos muy detallados, pero no tenemos un contraste, no tenemos arqueología, no tenemos documentos para confirmarlo. Es lo único que tenemos.
No, en el caso de ese documento es el Evangelio de Juan, pero aparecen, en otros documentos aparecen otros. O sea, dependía un poco, tocaba Juan, en ese documento tocaba Juan. Pero que hay referencia a... Hay otro documento que dice, tendrá que aprenderse, creo que había el Evangelio de Mateo y una de las cartas a los Efesios, creo, o Efesios. O sea, que varían un poco. Ah, no se sabe. Yo me imagino que en copto, porque había comunidades que eran lingüísticamente coptas y seguro, y ya existían, ya había libros en copto, ya había Biblias en copto, entonces la aprenderían en copto. Yeah. Claro. Cronológicamente, Filón se refiere a unas comunidades muy antiguas, unas comunidades en torno al año 1. O sea, Filón nació antes de Cristo y murió poco después de Calígula, en torno al año 40. Estamos hablando de unas comunidades que existían antes de Cristo, entonces es imposible que fueran cristianos. Pero es una forma de vida ascética que tiene sus raíces en una especie de vidas de meditación que existen, pues se les pone en relación con los pitagóricos porque es una forma de vida en meditación, o sea que ya existían. Luego, hay diversas motivaciones para abandonar y alejarse al desierto, motivaciones a veces con idea de ascetismo y querer irse al desierto a rezar y a orar, o motivaciones de no puedo pagar los impuestos o quiero ser un bandido, o sea que la gente se retiraba al desierto y hay muchos apotegmas, por ejemplo, de bandidos que se convertían. Entonces es una historia de conversión de un bandido que se ponía en contacto con uno que estaba ahí rezando y le vio y entonces tuvo un sueño, le iba a robar, pero entonces cayó dormido, tuvo un sueño y entonces en el sueño le venía Cristo a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres robar? Y tal. Y entonces él se despertaba y se convertía al cristianismo. Hay toda suerte de diferentes circunstancias, ¿no? Pero las razones por las que una vez que los monasterios a principios del siglo IV ya estaban establecidos, ya los monasterios, las razones por las cuales la gente se iba a estos monasterios eran diversas. Desde muchos niños eran entregados porque eran huérfanos y los entregaban al monasterio y crecían ahí, otros decidían retirarse al monasterio porque no lo sé, por las mismas razones que ahora. Sí, 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 eso irse al desierto, pero ¿por qué entraban en los monasterios? Sí, no, esa ningún problema, pero entrar en un monasterio es una razón que socialmente existen todo no, es la misma variedad que hay ahora, desde cuando un par de siglos atrás entraba el segundo de cada familia, ¿no? O ahora gente que entra por vocación, habría vocaciones y no tanto. Hay un ejemplo de una comunidad de mujeres en el desierto que está descrita por Palladio y que dice que las mujeres que hay en ese monasterio eran tan devotas, o sea que habían entrado con tal devoción y estaban tan entregadas a esa vida ascética que la Madre Superior no tenía que cerrar con llave por la noche. Entonces aquí se plantea las sabía que eran devotos, pero los sabía que estaban ahí, que se escapaban. Entonces, si existía el caso de que se escapaban, a lo mejor es que había alguien que o sea, uno que decía, mi hija, está echada a perder, vamos a llevarla al convento. La metían en el convento y por la noche se escapaba. Entonces, por eso digo que debía haber muchas diferentes motivaciones para entrar ahí.
También hay un monasterio que le describían como que se peleaban tanto las mujeres que se tiraban de los pelos. Sé mucho de mujeres porque en un momento dado reuní información, por eso me refiero, que también los monjes se tirarían de los pelos, pero o sea, que eran, que habían sido, que habían llevado una vida disoluta antes y acababan en un monasterio porque a lo mejor no tenían otro sitio donde caerse muertos. O sea que la variedad de razones por las que la gente entraba en los monasterios es diversa. Y la imitación de Cristo es la razón por la que muchos se iban al desierto, ¿no? Sí, pero luego es parte, pero luego hay esos tres elementos de la vida de Cristo, que es el desierto, la curación de los enfermos y la expulsión de los demonios, que entran en la geografía como parte de la imitación de Cristo de estos santos, y que siempre declaran que todas estas curaciones y expulsiones las hacen en nombre de Cristo, que las hace Cristo a través de ellos. O sea que tienen cuidado de decir eso, pero es parte de el desierto, es una de las partes importantes de esa creación de lo que conforma a estos santos, ¿no? Sí. Se sigue manteniendo hasta la llegada de los árabes. Toda la administración y burocracia, recaudación de impuestos, etcétera, sigue siendo en griego hasta la llegada de los árabes. Todo. Por eso no hay documentos en copto anteriores a la llegada de los árabes que no sean privados. O sea, todo lo que eran documentos públicos o de derecho público y privado, contratos, etcétera, etcétera, era todo en griego porque era lo que era legal, era la lengua oficial. A la llegada de los árabes, en el año 705 creo que es cuando los árabes prohíben el uso del griego. Sí, a partir de la llegada de los árabes. Sí, pero en Alejandría se siguió hablando griego. No, todo es bilingüe, todo es muy bilingüe, es un país muy bilingüe. Y cuando estamos más cerca de Alejandría hay más griego, cuando estamos más cerca de la Tebaida hay más copto. Sigue siendo así. Hoy el porcentaje de cristianos, que ha reducido mucho en los últimos años, el porcentaje de cristianos hacia el sur es mayor que en el norte. Y en el sur había más egipcios. Y se hablaba más copto. Pero todo circulaba, había la circulación de la literatura en ambas lenguas. He hablado además de literatura que era contemporánea a Shenute. Se estaban escribiendo el rapto de Helena y la toma de Troya. O sea que es como hay cultura griega muy potentemente enraizada en la comunidad, en las comunidades allí. Sí. Sé que legendariamente está fundada desde Alejandría, pero luego tienen sus particularidades que no he estudiado tienen sus particularidades y enseguida, no solo la etíope, sino también la iglesia nubia, también se desarrollaron un poco aisladamente, independientemente. No sé darle datos exactos, pero aunque se dice que que se evangelizó desde Alejandría, sin embargo luego desarrollaron sus propios, y enseguida hubo traducciones al antiguo nubio y al etiópico de... Bueno, pues si no hay más preguntas.